Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Les recuerdo, soy Nicanor Alvarado, me acompaña en esta edición Fernando Martínez, Sabrina Bacal y a esta hora se suma el diputado de la bancada independiente Gabriel Silva para analizar distintas situaciones que están ocurriendo en el país. La primera, la situación en el IFARU. Se ha denunciado que desde hace 2 meses no se le paga a los estudiantes que han ganado o se les ha dado préstamos. La institución no los está pagando por falta de fondos, entendemos. Diputado Silva, usted que hizo la denuncia, amplíela, por favor. Gracias, Nicanor. Buenos días a ustedes allá en TVN y sobre todo a los ciudadanos que nos sintonizan. La verdad que esta es una situación muy lamentable y vergonzosa. Y es que el IFARU, sin duda alguna, se creó y tiene una intención bastante noble, que es apoyar a las personas que necesitan fondos para estudiar en el exterior, para estudiar en universidades panameñas, para poder ir a la escuela si no tienen esos fondos o si tienen el mérito y hay que darles algún tipo de reconocimiento. Pero lo que hemos visto en esta gestión gubernamental, y también es algo de gestiones anteriores, es que el IFARU, al igual que otras instituciones como por ejemplo la ANPYME, está siendo utilizada con propósitos clientelistas. ¿Eso qué significa? Que la repartición de becas, la adjudicación de becas, las entregas de becas, en muchos casos se está dando con propósitos electorales, con propósitos políticos. Yo te apoyo si tú caminas conmigo, yo te apoyo, te doy una beca si tú eres mi activista, yo te apoyo, yo te doy una beca si tú eres conocido de algún diputado o puedes llegar a tener influencia en el director o la directora del IFARU. Y esto lo hemos visto y los medios de comunicación han hecho un muy buen trabajo en poder publicar quiénes han sido algunos de esos beneficiarios y hemos visto beneficiarios que no se explican, que no se merecen, que no tienen sentido, como por ejemplo personas muy allegadas a diputados, a ministros e inclusive al presidente. Y ahí se está desvirtuando la intención del IFARU, porque se le está dando estos préstamos, se le está dando estas becas, estos auxilios económicos a personas por propósitos ajenos a la necesidad o al mérito. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es algo que es totalmente incongruente y vergonzoso, y es que el IFARU le está diciendo a ciudadanos que se acercan a pedirles préstamos que se quedaron sin plata, que no hay plata para becas, que no está el presupuesto, que están esperando que les hagan un traslado de partida para poder tener presupuesto y así darles préstamos a las personas. Es decir, la institución que tiene que dar préstamos y becas en Panamá, en el gobierno que supuestamente le va a apostar a la educación, se ha quedado sin recursos, se ha quedado sin dinero. Y yo puedo entender que eso pase si es que estuviésemos dando las becas a una gran cantidad de personas que se la merecen. Pero ahí es donde está la incongruencia. Y reitero, porque muchas de esas becas que se han dado, muchos de esos fondos que se han estado dando, no se los están dando a las personas que realmente se las merecen. Vemos como a hijos, familiares, personas de diputados, por ejemplo, personas empleadas en el Estado con salarios bastante grandes, siguen ganándose esas becas y luego el IFARU dice, no, es que me quedé sin plata. Entonces esa incongruencia hay que denunciarla y yo creo que lo mínimo que merece el panameño, porque sé que muchos panameños, cientos o miles de panameños se han acercado al IFARU a pedir esos fondos y le han dicho no hay plata, merecen una justificación, merecen una excusa. ¿Cómo así que no hay presupuesto cuando el presupuesto del IFARU lo han estado incrementando en los últimos años? Para este nuevo presupuesto del año 2023 el IFARU recibe otro incremento adicional. Pero ¿será que aún así con ese incremento el IFARU se va a quedar sin plata? Porque reitero, ha estado incrementando en los últimos años. Entonces no se justifica que esta institución, que tiene un fin noble, que tiene una necesidad importante, le esté diciendo a los ciudadanos me quedé sin plata, cuando por otra parte está repartiendo becas con fines clientelistas y políticos. Eso no es aceptable y yo creo que lo mínimo que requiere la ciudadanía es una explicación para ver si en verdad qué es lo que está sucediendo con la plata de todos los panameños. Y eso aunado a la falta de transparencia y la opacidad con la que se ha manejado el IFARU y también otras instituciones de no publicar ni siquiera quiénes son los becarios. A la fecha de hoy no sabemos quiénes son las personas que se ganan becas del IFARU. A la fecha de hoy no sabemos quiénes son las personas que se ganan capital semilla por parte de la ANPYME. Y lo que ahí también molesta y frustra es que este gobierno y sus candidatos hablan de transparencia en su gestión, pero ni siquiera pueden publicar quiénes han sido los beneficiarios de cosas que son obviamente esenciales e importantes y necesarias como becas y capital semilla. Hay que continuarlo, pero no publican ni siquiera quiénes son, ni cuántos fondos, ni quién se lo ganó, y eso es secretismo y eso es por miedo, porque saben que mucho de eso se adjudicó con fines políticos. Sabrina. Sí, diputado, yo quería saber si alguna vez
el exdirector del IFARU, que hoy en día está aspirando tranquilamente a un cargo político, rindió alguna vez cuentas? ¿Y qué esfuerzo están haciendo ustedes para que haya rendición de cuentas ahora con la nueva directora del IFARU? Y quiero recordar que a pesar de que somos un país que lamentablemente nos acostumbramos a la corrupción, el escándalo del IFARU tocó el corazón de tanta gente que se ha esforzado toda la vida para poder tener una oportunidad académica y ve cómo los pocos fondos que hay se usan como favores políticos. Así es, Sabrina. Mira, lastimosamente el director anterior no recibimos de él ni una pizca de transparencia cuando se la exigimos. Nosotros fuimos al IFARU, pedimos el listado de los becarios y lo que simplemente nos dieron fue libros con nombres, sin cédula, sin dónde estudió, sin la cantidad de fondos, sin cómo se dio la beca, qué tipo de beca es. Ellos tienen ahí un gran baúl con diferentes libros, con simplemente nombres que fácilmente pudieron haber inventado. Y eso no es transparencia. Ahí uno puede entrar a ver cada uno de estos nombres, cómo se ganó la beca, qué proceso, quiénes son, e identificarlos y hacer el examen de rendición de cuentas, que eso es lo importante. Oye, ¿cómo así que el hijo de tal diputado, o cómo así que el hijo de tal ministro, cómo así que un donante de campaña del presidente se está ganando las becas? Por lo menos no necesariamente tiene que haber algo malo, pero entremos a analizar cuál fue el proceso de adjudicación de la beca, por cuánto fue la beca, por qué se le dio. Ese tipo de información nunca nos las dio el director anterior, y no solamente hay que señalar y exigir rendición de cuentas al director anterior y a la directora actual, sino que aquí también hay una confabulación que da mucha vergüenza y mucha tristeza entre la Corte Suprema de Justicia y la Autoridad de Transparencia, que han avalado que el IFARU no publique esos nombres. Así tal cual, la Corte Suprema de Justicia dice que el IFARU tiene todo el derecho de no publicar esos nombres, y también la Autoridad de Transparencia se lo ha dicho, alegando que esta es información sensitiva y confidencial de cada uno de los usuarios. Pero eso es totalmente falso, porque la ley de transparencia es clara en qué debe ser la información confidencial, y dentro de la información confidencial no se menciona en ningún momento este tipo de información, ni información de becas, ni información de bonos, ni información de capital semilla. Eso no es considerado información confidencial, y por ende se tiene que entregar al ciudadano cualquier información que no sea confidencial, por ende esta. Y también vemos cómo se busca guardar ese secretismo, cómo entre ellos hay un acuerdo de información que debe ser totalmente pública, y eso es injustificable. Y por otra parte, ves cómo hablan de confidencialidad, hablan de proteger a los ciudadanos que se han ganado las becas por temas de seguridad, pero luego después ves en las redes sociales cómo se aprovechan de los becarios para tomarle fotos, para los videos de campaña, para los videos de TikTok, de las redes. Ahí sí entonces se puede mostrar la cara de la persona, pero entonces cuando uno le exige la rendición de cuentas y los nombres, los fondos, la cédula, ahí no quieren entregarla. Pero para los videos y la publicidad, ahí sí están al orden del día. Y lo que está haciendo la nueva directora, que también debe rendir cuentas y explicar a la nación, es que ahora están poniéndole a ciertas personas que se han ganado becas a llenar un formulario que establece si la persona tiene que decir acepto o no acepto, darle mi información y que se publique mi información personal para que la tenga el IFARU y para que el IFARU luego la pueda publicar. Y es que entiendo la iniciativa, básicamente es un formulario que la persona firma diciendo mi información puede ser pública, pero es que nuevamente reiteramos, y hay que irnos al principio. Este formulario no debería ni existir, esa información ya es pública, no importa que el ciudadano diga no, mi información no se puede divulgar. Esa información ya es pública porque la ley de transparencia, una de las leyes más importantes que tenemos en Panamá, establece qué es información pública y qué es información confidencial. Punto. Y dentro de información confidencial no está esta información. Y lo que está haciendo la Corte, el IFARU, la ANTAI, el ANPIM, es decir, no, esta información entra dentro de confidencial cuando sabemos que no lo es. Y lo que están haciendo es opacar su gestión y no rendir cuentas, y eso realmente es penoso para una institución que es tan noble, tan importante, y que hemos visto que se ha estado politizando no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores. Y lo que duele, y tú bien lo has dicho, Sabrina, son la cantidad de becarios que quieren ir a pedir un préstamo y no se lo dan, que quieren ir a pedir una beca y se la merecen y no se la dan, pero luego ven en redes sociales, luego ven en noticieros, luego ven en periódicos como alguien que tiene mucho más recursos, menos mérito, se las ha ganado.
Y eso para el panameño y para cualquier persona es indignante, es frustrante y merece una natural protesta que se vio en su momento. Salieron a las calles muchas personas, pero lastimosamente nuestro órgano de justicia, órgano judicial, ha fallado en investigar este tema, en proceder con este tema y en sancionar en este tema. Y eso es lo doloroso, que también el órgano ejecutivo habla mucho de cómo reformar el órgano judicial, pero vemos que investigaciones como estas han quedado en absolutamente nada. Es una situación muy terrible porque además son fondos públicos. O sea, ¿no? Exactamente. Son fondos públicos y se debería conocer la identidad de los beneficiarios. Pero yo creo que hay que ir más allá. No solamente conocer la identidad de los beneficiarios, sino que hay que cambiar la discrecionalidad de las autoridades en la asignación. Porque la asignación de becas y de las llamadas ayudas, porque es que no solamente, es que este escándalo arrancó con las famosas ayudas que da o daba, no sé, el IFARU, y que las daba con una discrecionalidad, una intencionalidad de carácter clientelista política. La asignación debería ser exclusivamente por necesidades socioeconómicas o por méritos de las personas. Yes. Y se debe conocer a quiénes son los beneficiarios. Y la tercera condición fundamental es que deben existir mecanismos de retorno de esas personas beneficiarias, de devolverle al país el beneficio que el país les dio. Porque hay muchos que se quedan por allá, que salen del país, van a estudiar fuera y se quedan y no devuelven al país lo que el país les dio, o regresan al país y llegan a arreglos para no devolver al Estado o a la nación que los benefició ningún retorno ni ningún beneficio. Y esto es realmente una perversión por lo que representa la posibilidad del crédito educativo, que eso es lo que es el IFARU, una institución de crédito educativo con miras a generar desarrollo humano. Pero desarrollo humano ¿para quién? No individual, desarrollo humano para el país. Así es. Y ahí es donde usted tiene razón, y brevemente un comentario, porque esto no solamente pasa en el IFARU, lo vemos en el AMPIME, lo vimos con los bonos solidarios, lo vemos con la atención en los centros de salud públicos, lo vemos con la atención en los centros educativos, lo vemos en la atención en cualquier institución pública, en donde si tú conoces a alguien, si tienes conexiones, si conoces a un diputado, a un ministro, si estás en el partido de gobierno, te adelantan la fila, te dan las cosas primero, te ayudan más. Y al final todos somos panameños y todos merecemos servicios públicos de calidad, sin excepción, y no debe depender de si conocemos a alguien, si hay una campaña electoral o en el partido que esté. Entonces el IFARU es la superficie, es algo real, es algo que duele, es algo frustrante, pero esto igual pasa en casi todas las instituciones públicas, incluyendo el sistema judicial. Cuando vemos quiénes salen impunes son porque tienen conexiones, porque tienen recursos, porque están afiliados a un partido o a otro. Y ese es el favoritismo que existe lastimosamente en Panamá y que tenemos que poco a poco ir reduciendo para que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad de condiciones como lo exige nuestra Constitución. Diputado,